continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Mario Mulki. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Querida iglesia, yo quisiera en esta hora hablar dónde está Jesús en este momento, en tu vida. Sencillamente porque estamos víspera de la Navidad, estamos pensando en el Año Nuevo. Juntos levantaremos las copas para brindar, esperaremos la hora, trataremos de comer algo, de tomar algo y brindaremos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que hay vacío en el corazón y que por haber existido una silla vacía, una cama vacía, la tristeza inunda el corazón. Pero yo en esta hora quisiera juntos que podamos ver lo que dice la palabra del Señor con respecto al nacimiento del Señor y cómo la palabra allí, todo lo que aconteció en el tiempo de Belén. Ustedes saben que un lugar no es importante por el lugar en sí, sino por la persona que radica. Si uno piensa en Yapeyú, ¿qué tenía de importante Yapeyú? Pero allí nació San Martín, nuestro gran libertador. Si uno piensa, ¿qué tenía de importante, de imponente, de sofisticado Ur de los Caldeos? Pero allí nació Abraham,
el padre de la fe. Bueno, lo mismo vamos a decir de Belén. Allí nació Jesús. No se fue a vivir o a nacer, o Dios dispuso que nazca en el mayor imperio de todos los tiempos, el Imperio Romano. Tampoco en la ciudad más importante de Israel, Jerusalén. No. Se fue a nacer en una humilde aldea de Belén. Y dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Hubo 3 grandes profetas contemporáneos como Miqueas, Isaías, y el otro profeta fue Daniel. Fueron 3 profetas que estuvieron juntos profetizando 700 años el nacimiento virginal del Señor. Ahora, cuando yo veo Belén y veo lo que rodea Belén, me llama poderosamente la atención. Cuando él nació, lo pusieron en un humilde pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Ahora, yo quiero rodear un poquito a esta historia. Hay una diferencia entre Mateo capítulo 2 con Lucas capítulo 2. Si en tu arbolito está puesto los magos y está el niño, te pido que llegues a tu casa y los saques a los magos de allí. ¿Por qué? Porque es anacrónico. Dice que una estrella los guiaba a los magos del oriente. ¿Quiénes eran estos magos? Estos magos hablan de grandeza, habla Heródoto, un gran historiador, va a hablar de la tribu de los Medas, de los persas. Tenían gran habilidad en la astronomía. Estos magos o magi eran filósofos capacitados en la religión y en la medicina, y ellos venían de la región persa haciendo 1.600 kilómetros al lomo de burro. Claro, la historia atribuye a 3 magos, porque había 3 regalos, oro, incienso y mirra, que vamos a hablar más adelante. Se le atribuyeron a 3 hijos de Noé, que uno venía de la India, el otro venía de Egipto y el otro venía de Grecia. Son cosas que se dicen. Lo que sí sabemos es que era una comitiva diplomática de una casta alta oriental, que viendo a la estrella en el firmamento, fueron guiados por ella. ¿Qué era la estrella? La estrella, en la palabra griega allí, es cualquier objeto de gran brillantez. Algunos hablaban de un cometa. Pero yo me inclino a pensar en grandes teólogos para pensar y para meditar y para adorar al Señor y decir que era la gloria de Dios que los iba iluminando. Era la misma gloria de Dios. Por eso dice Lucas capítulo 2, verso 10, «Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí oído nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Se estaban acercando los magos. Se estaban acercando los magos y llega el oído al oído de Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ahora, antes de entrar en el tema que me toca, quiero darte algunos datos para que vos entiendas, usted entienda, mi querido, lo que pasaba en el tiempo del Señor Jesús. En ese tiempo reinaba Herodes. Y sale una voz que cruza el horizonte para decir, ¿dónde está el rey de los judíos? Tal vez Herodes estaba en su casa, tal vez Herodes estaba en su cama, tal vez Herodes estaba en su palacio real. Dice Mateo 2:3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, yo quiero ir a la palabra turbó. ¿Por qué se turbó Herodes? ¿Quién era Herodes?
¿Y por qué se turbó Jerusalén? Bueno, quiero decirles que Herodes no era judío, era idumeo, era edomita. Entonces, todo tipo de conspiración que había y llegaba a sus oídos, él los mataba. ¿Cómo llega él al trono? Bueno, él llega por su padre, que se llamaba Antípater, y este hombre en el año 63 después de Cristo o antes de Cristo nombró a Herodes, más o menos en el 47, como tetrarca de los judíos. Claro, él era un verdadero usurpador del trono. Él sabía que cualquier cosa que se acercaba era una amenaza para su reino. Para atenuar la situación, dice que Herodes se casó con Mariana. Mariana era una mujer de la línea real. Cuando empezó a ver que hasta su esposa era una gran amenaza para su reino, ¿qué hizo? Mató a su cuñado, el hermano de su esposa. Mató a su tío. Mató a su abuelo. Terminó Herodes matando a sus hijos, sus 3 hijos. Y para culminar, hizo un femicidio. Mató a la misma Mariana. Este Herodes, cuando escucha dónde está el rey de los judíos, se turbó él y Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Jerusalén? Porque dijeron, a partir de hoy habrá baño de sangre. Y eso pasó. Mataron a todos los niños menores de 2 años, no solo de Belén, sino todas las aldeas que circundaban a Belén. Por eso yo quisiera en esta hora hablar de estos magos que fueron a ver al Señor. Claro, dice Lucas capítulo 2 que le colocaron allí en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Caía la tarde, el sol se estaba colocando detrás de las colinas azules del horizonte, llega la noche, y el mesonero estaba allí, no tenía lugar a donde recibir, no había hospedaje para ellos, porque Augusto César había decretado que tenían que censarse, y llega una mujer, y no había lugar, a punto de tener familia, de estar estando encinta, ya estaban los días de su iluminación, y cuando llega, no había lugar para ellos. Cuenta la historia que estaba Cataluma, Anojén, Pandochén. El tercer piso era Pandochén, donde había muchas lámparas, donde en Hechos capítulo 20 cayó Eutico cuando predicaba Pablo. ¿Qué hicieron? Lo pusieron en el Pandochén. ¿Cuál era en el Cataluma? ¿Cuál era el Cataluma? El lugar donde apacentaban los animales. Allí entró y la colocaron envuelto en un pañal, envuelto en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Yo quisiera terminar en esta hora porque no hay lugar para Jesús en el mesón de tu alma. Pero antes que eso, dice Mateo capítulo 2, que los magos llegaron a la casa. Cuando los magos llegan a la casa, el niño ya tenía 2 años. Por eso te digo, si estás armando el pesebre y estás poniendo allí a los magos junto al niño, saca a los magos, porque es anacrónico, porque no está justo a tiempo, está fuera de tiempo. Ellos entraron cuando el niño ya tenía 2 años, y dice que al entrar vieron al niño, dice Lucas capítulo 2. Hay 7 verbos aquí que no lo voy a tomar. Vieron al niño con su madre María. ¿Sabe? Cuando uno va a ver a un niño que ha nacido, va a ver a su madre y también al niño. Cuando uno va a la maternidad. Pero cuando ellos, los magos, fueron a ver, no vinieron a ver a María. Vinieron a ver al niño con su madre María. La palabra es tan exacta para que la gente no adore a María. Ellos vinieron a ver al niño con
su madre María. Y postrándose, le abrieron sus tesoros, ofreciéndole oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación que no volviesen por Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí tengo otra enseñanza. Cada vez que te encuentras con Jesús, no puedes volver por el mismo camino. Algo pasa en la vida. Estos magos hicieron 1600 kilómetros para ver solamente al niño, postrarse, adorarle. La pregunta que te hago ahora, ¿hace cuánto tiempo que no adoras a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no te postras delante de Dios y abres los tesoros de tu alma para entregarle oro que habla de su adoración, incienso que habla de su humanidad y mirra que habla de lo que Él hizo por nosotros, el sufrimiento que tuvo? Ahora, cuando yo pienso en esto, pienso que la pandemia nos hizo tanto daño que por esta virtualidad tal vez no pudimos adorar verdaderamente a Dios. Porque entendimos que adoración es en la iglesia un domingo a la mañana. Cada vez que nos encontramos con el Señor para adorar, abrimos los tesoros y volvemos por otro camino. Pero vuelvo a la pregunta. Dice Lucas 2:7, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en un pañal, lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos, para Cristo, lugar en el mesón. Y la pregunta es, ¿por qué no hay para Jesús lugar en el mesón de tu alma? ¿Por qué no hay lugar para Cristo en el mesón de tu corazón? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Vino un joven en estos días, indagando su vida, me di cuenta que la actividad estaba relacionada con la intimidad. Él me decía, yo cuando estaba en las reuniones y me tenía que preparar porque tenía que hacer la alabanza y tenía que tocar el instrumento, ¿y qué pasó? Y bueno, vino la pandemia y el aislamiento y me di cuenta que su intimidad estaba relacionada con su actividad. Se cayó la actividad por la pandemia, se cayó la intimidad. Hermanos queridos, por eso nuestra espiritualidad está atada con alambres. Por eso no podemos ver al Señor, no podemos ver al niño. Por eso no hay lugar para Cristo en el mesón de nuestra alma. Porque la espiritualidad está unida a la actividad. Ahora, tal vez voy a alargar una así. ¿Por qué no hay lugar para Cristo en el mesón de tu alma? Tal vez por idolatría. Dice Éxodo capítulo 3, dice, no te harás imagen ni dioses ajeno delante de mí. Ninguna imagen ni semejanza está arriba en el cielo o abajo en la tierra. No te inclines ante ellas. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar ante ningún Dios cuyo Dios es celoso. Dios celoso es. Y tal vez vos me digas, pero yo no soy un adorador. ¿Sabe qué significa idolatría? Es colocar a alguien en el trono de tu corazón. Tal vez tu dinero está en el trono de tu corazón. Tal vez tus ahorros, porque está en moneda extranjera, está en el trono de tu corazón. Tal vez tu ministerio, que tiene muchos años de trayectoria, está en el trono de tu corazón. Tal vez una familia bien constituida está en el trono de tu corazón. Idolatría es cuando yo saco a Jesucristo en el trono de mi corazón y siento algo más. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿A dónde está el pecado? No está en la luz, no está en las tinieblas. Es amar algo más que a Dios. Hermano querido, nunca ames más la dádiva que el dador. Nunca más ames más la dádiva que el dador. Muchas veces nosotros amamos más
el dador. Pensamos en el dador, pero pensamos en la dádiva y decimos, Señor, gracias por el trabajo, gracias, gracias, gracias. Pero le dedicamos al trabajo, pensamos en el trabajo, o tomamos una bendición de algo que hemos recibido, entonces oramos, gracias, Señor, por el celular, y gracias por el auto, y gracias por la casa que tengo. Señor, nunca ames más de la dádiva que el dador. Porque un día Dios, el dador, te quitará la dádiva, porque colocaste allí, en el trono de tu corazón, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es tu trabajo, no es tu billetera, no es tu comodidad ni tu confort, es el Señor. En segundo lugar, ¿por qué no hay lugar para Cristo en el mesón de tu alma? Claro, ellos llegaron. Pobre mesonero. El mesonero debe haber tenido el peor de las preocupaciones, porque en su intención quería colocar a un lugar para esta mujer. Estaba a punto de tener familia, no había clínicas de maternidad en ese tiempo, no había anestesia. ¿Cómo hacía? ¿Dónde la ponía? No había lugar para Cristo en el mesón, y muchas veces no hay lugar para Cristo en el mesón de nuestra alma por la incredulidad, no solo por la idolatría. Tomás dijo en Juan 20, le dijeron pues al Señor, hemos visto, y él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Ahora, mi hermano, no creeré. Y nosotros lo culpamos a Tomás. ¿Por qué no cree? Muchas veces nosotros somos como Tomás. 13:58 de Mateo dice que Dios no pudo hacer milagros en Jerusalén, en Nazaret, por la incredulidad de ellos. ¿Cuántas veces nosotros somos Nazaret caminando que por la incredulidad de nuestras vidas Dios no puede hacer milagros? No creemos a Dios, no le creemos a Dios. No tenemos una espiritualidad conforme a lo que nos demanda el Señor. Por eso Marcos 9:23 dice, si crees, todo le es posible. Uno al creer, la creencia abre los portales de Dios. Cuando uno va a Lucas capítulo 2 o 22:31, vemos al Señor en un coloquio con Pedro. Y Pedro le decía, yo nunca te dejaré. Y el Señor le dice, no me estás entendiendo, Pedro, no me estás entendiendo. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La palabra zarandear allí es licuar, es vapulear, es mover la estantería. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y vuelto confirmes a los hermanos. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta que allí el Señor se le acerca y le dice, te van a zarandear. ¿Cuántos hemos sido zarandeados en este año? Zarandeados en la economía, zarandeados en el problema matrimonial, zarandeados en el problema laboral, zarandeados por una iglesia cerrada. Pero dice el Señor, yo he rogado por ti. Esas palabras me emocionan. Yo he rogado por ti. No habla que Mario Mulki ha rogado por ti. Dice el Señor a Pedro, yo he rogado por ti. La palabra rogar ahí es postrarse en adoración. Yo he rogado por ti. Ahora, ¿por qué rogó el Señor por Pedro? Que su fe no falte. Porque esto es un asunto de fe. Porque la fe es el motor que moviliza la vida espiritual. He rogado por ti que tu fe no falte,
Porque la fe es el centro, la médula espinal, es el sistema nervioso central, es lo más importante de la vida, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Versículos más adelante, ¿sabe qué pasó? Yo nunca te voy a negar. Y en medio del patio de Caifás se acerca una muchacha y le dice, tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos. Yo no soy, no los conozco. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces, Pedro. Yo ruego que tu fe no falte. Falló la fe. Falló la fe. Y lloró amargamente, Lucas 22:62. Pero no solo que el Señor sabía que Pedro iba a caer, o que iba a pecar, también que iba a volver, porque dice, y tú una vez vuelto. ¿Sabes, querido papá, tu hijo va a volver? Tal vez está en la droga. Si es del Señor, va a volver. Tu esposa va a volver. Dios va a restaurar eso que ha destruido la circunstancia, la pandemia, la cuarentena. El Señor sabía que Pedro iba a volver. Y que después de un patio de Caifás iba a ver las arenas del mar de Tiberias. Y allí Pedro iba a volver. Y tú una vez vuelto, confirman los hermanos. Y vemos las cartas de Pedro como él confirmaba, porque él había pasado la experiencia. ¿Por qué no hay lugar para Cristo en el mesón de tu alma? Por idolatría, por incredulidad. He orado que tu fe no falte. Cuando falta la fe, falta todo. Muchos creen que Dios es para razonarlo. No, Dios es para recibirlo. Algunos creen que Dios es para cuestionarlo. No, Jesucristo es para creerlo, para creerlo. Pero termino, ¿por qué no hay lugar para Él en el mesón? Por idolatría, por incredulidad, por insensibilidad. Segunda Crónicas 36 nos habla de aquel Sedequías. Aquel Sedequías que fue muy orgulloso, dice, y terco. Nunca quiso arrepentirse ni obedecer a Dios. ¿Qué hizo Sedequías? Le vinieron los mensajeros a hablarle, a predicarle, y dice la Biblia que hizo escarnio de todos los mensajeros. ¿Y sabe cómo termina? Y por fin el Señor desató su ira contra su pueblo, y ya no hubo más remedio. Qué triste sería que digan de Mario Mulchi ya no hay más remedio. De Luis no hay más remedio. Le hablé una y varias veces. Pero entró y no vio al niño. No adoró al niño. No se postró ante el niño. Tampoco hay lugar para él en el mesón. No le dejó lugar para Cristo en el mesón de su alma. ¿Sabes por qué? Porque está muy ocupado. Está muy ocupado. La insensibilidad ha hecho mucho daño. Un cuerpo insensible es un cuerpo que no siente. Y cuando yo voy a Marcos capítulo 6, 48, lo dice que viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino Jesucristo andando sobre el mar. Ahora, yo miro esto, y muchas veces hemos estado así en este año. El Señor nos ha visto remar con gran fatiga y que no llegamos, y que no llegamos, y que no llegamos. No seas insensible. No llegamos a fin de mes, no llegamos a pagar las cuentas, no llegamos. No llegamos.
remar con gran fatiga. Ahí la palabra fatiga dice, es angustia, es desolación, es desesperación y cansancio. Remar con gran fatiga. Yo te entiendo que has remado con gran fatiga en este año, pero no bajes los brazos. No mandes a dormir a tu cerebro la siesta. Hay mucha gente que ha mandado a dormir su cerebro la siesta. Esa siesta santiagueña de horas, tal vez de años. Ya no leemos un libro, no leemos la Biblia, no nos perfeccionamos. ¿Saben? La pandemia, el Señor me llamó a que empiece a estudiar otro curso de teología. Y estoy estudiando estoy haciendo una licenciatura en teología de exégesis bíblica en Estados Unidos. Y ¿sabes? Yo dije, este es un tiempo para prepararme. Este es un tiempo para poner metas altas. Este es un tiempo para no bajar los brazos, no mandar a dormir el cerebro, la siesta santiagueña. Lo mejor está por venir. Levanta ese ánimo. Yo sé que has remado con gran fatiga este año, pero el Señor te dice, levanta ese ánimo. Levanta. David Livingstone, cuando salía para ser misionero, dijo, Señor, yo quiero que vengas conmigo, que me cuides, que vengas conmigo y que desates todas las ataduras que tengo en mi vida, excepto la que me une a ti y a la cruz. ¿Cuál es la atadura que te ata al muelle de la infelicidad, mi hermano? ¿Por qué ves a otros consiervos, a otros siervos, a otras personas que crecen más que tú? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Estás mirando a los demás? No mires. Con el único que te tenés que comparar es con el Señor. Elías se deprimió porque no era mejor que sus padres. No. Mira al Señor. Mira al Señor. Y dile, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero tener lugar para ti en el mesón de mi alma. Que la idolatría, ni la incredulidad, ni la insensibilidad me hagan daño, sino que yo pueda vivirte para ti. Y que este 2021 sea puertas abiertas, oportunidades. Que mi vida no sea un podio que yo me suba y diga, aquí terminó mi vida, mi ministerio. No quiero colgar las arpas, como dice el Salmo 137. Yo quiero que mi vida sea un trampolín, que este 2020 de crisis que remé con gran fatiga, sea un trampolín para que salte y me proyecte para una vida mejor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te abrazo desde aquí, desde la Radio de la Fe. Te abrazo desde Santiago del Estero. Te abrazo calurosamente aunque haga 50 grados afuera. Te abrazo aunque tengamos pandemia. Te abrazo y te digo, Dios te bendiga. Dios te bendiga en este 2021. Dios te bendiga. Y deseo que Dios, a través de este mensaje colgado en las redes, que no sabemos qué hora ni qué lugar se lo va a ver, que puedas entender que ese niño de Belén es el niño de la Navidad. Navidad, nacimiento, vida y Navidad y dádiva. Nacimiento, vida y dádiva. ¿Qué significa? Es Jesucristo. Desde el pesebre se proyectaba la cruz. En esta Navidad, cuando levantes las copas, piensa en Cristo.
reconcíliate con tu hermano. No puedes pasar una Navidad peleado con alguien. Santifica tu teléfono, como dice mi gran amigo, y háblale y envíale un WhatsApp y dile: te perdono, ¿me perdonas? No quiero pasar una Navidad peleado. Ten comunión con todos, intimidad con algunos. Vive la paz, decía Job. Vuelve en amistad con tu hermano y tendrás paz. Y verás que a medida que perdones, bálsamos de bendición vendrán a tu vida. Con paz, con alegría y con remisión. También, si en esta Navidad te encuentras sin Jesucristo, no pases sin Él. Hazle un lugar en el mesón de tu alma. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es el Rey de la Gloria, que vino a nacer en un pesebre de Belén. Vino a vivir en Nazaret, vino a morir en Jerusalén. Le colocaron una corona de espinas en sus sienes, le traspasaron su costado. Y el grito lastimero del Calvario fue: Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese Jesucristo vino para entrar en el mesón de tu alma. Ese Jesucristo vino para darte la paz, la bendición, la adopción, el derecho, la gloria. Ese Cristo vino para cambiar tu matrimonio, para restaurarte, para hacer una vida mejor. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasadas, y aquí yo hago todas nuevas. Dios no vino para cambiarte porque te ama. Dios te ama y quiere cambiarte. Primero te ama. Dios no nos cambia para poder amarnos, nos ama para poder cambiarnos. Y ese Jesucristo que vino a nuestra historia quiere levantarnos de nuestra historia y llevarnos a la eternidad de Dios. Por eso, ábrele el corazón a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y entiendes que el pecado te separa de Dios. No hay forma de llegar a Dios si Él no te perdona tus pecados, tus faltas, tus mentiras, tu vida doble. Él te limpiará. Dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tienes que perdonar tus pecados. Tienes que creer en la cruz de Cristo. Tienes que entender que las buenas obras no te salvan, solamente Jesucristo de la cruz. Arrepintiéndote de tus pecados, Él entrará en tu vida y en tu corazón. Por lo tanto, en esta hora, abre tu corazón en esta Navidad a Cristo y dile: Señor, perdona mis pecados, entra a vivir en mi vida, sálvame. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video que lo podamos hacer. Amén. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, en la voz del pastor Mario Mulki, una producción de Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. La noche oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temer?